Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los tipos de cáncer de piel más serios, el melanoma, y nos vamos a centrar en algo que es absolutamente clave, la detección precoz. A ver, esto que tenemos aquí en la imagen es un melanoma. Y sí, a simple vista, pues podría parecer un lunar cualquiera, ¿verdad? Pero la historia es mucho más complicada y peligrosa. Y es que esta pregunta de verdad es fundamental, porque con el melanoma saber es poder. O sea, saber qué hay que buscar puede marcar, y digo literalmente, la diferencia entre pillarlo a tiempo o enfrentarse a algo mucho más serio. Así que, vamos a ello. Bueno, lo primero es lo primero. Hay que entender exactamente a qué nos enfrentamos. Pues para que nos entendamos, el melanoma empieza justo en las células que nos dan el color de la piel, los melanocitos. El problema viene cuando estas células empiezan a crecer sin ningún tipo de control. Ahí es cuando se forma el tumor maligno. Y aquí, ojo, porque este es el punto clave de todo. El peligro real del melanoma no es solo esa mancha en la piel, no. Lo realmente peligroso es su capacidad para extenderse, para hacer metástasis. Vamos, que puede viajar a otros órganos del cuerpo y claro, eso lo complica todo muchísimo. Y mirad, esta imagen lo explica de maravilla. A la izquierda tenemos un melanoma en su fase inicial, lo que se llama crecimiento radial. Es como si las células se estuvieran extendiendo, pues eso, hacia los lados, por la superficie de la piel. Pero a la derecha, ahí la cosa cambia. Es la fase de crecimiento vertical. Aquí es cuando el melanoma empieza a acabar hacia abajo, a invadir las capas más profundas. Y claro, desde ahí puede llegar a la sangre o al sistema linfático y a viajar por el cuerpo. Por eso es tan vital pillarlo en esa primera fase. Vale, ya sabemos qué es y por qué es tan peligroso. La pregunta lógica ahora es ¿qué aumenta la probabilidad de desarrollarlo? Pues mirad, el principal responsable, el factor número 1, y además el que más podemos controlar, es la exposición al sol. La radiación ultravioleta, la famosa radiación UV, lo que hace es dañar el ADN de las células de la piel. Y ese daño, bueno, pues puede acabar provocando las mutaciones que inician el cáncer. Pero cuidado, el sol no es lo único. Hay otras cosas a las que hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, el haber tenido quemaduras solares fuertes, de esas con ampollas, sobre todo durante la infancia, eso aumenta el riesgo un montón. También influyen las características de cada uno, ¿no? Si se tiene la piel muy clara, ojos azules o verdes, pelo rubio o pelirrojo, y por supuesto, si se tienen muchísimos lunares o si ya ha habido casos de melanoma en la familia, pues son señales para estar todavía más alerta. Muy bien, pues vamos a la parte más práctica de todas. Vamos a ver esa herramienta que todo el mundo puede usar para buscar señales de alarma en la piel. Son solo 5 letras, pero de verdad podrían salvar una vida. Es la famosa regla del ABCD. Un método súper sencillo, pero a la vez muy eficaz para saber cuándo un lunar debe hacernos sospechar. Cada letra, como es lógico, representa una característica en la que fijarse. Asimetría, borde, color, diámetro y evolución. Vamos a verlas una por una. Empezamos por la A de asimetría. Es fácil. Si imaginamos una línea que parte por la mitad de un lunar normal, como el de la izquierda, las dos mitades son prácticamente un espejo. En cambio, en un melanoma, como el que vemos a la derecha, esas dos mitades no encajan, son diferentes. Esa asimetría ya nos está diciendo algo. Puede que ahí haya un crecimiento celular que no está bajo control. Es la primera señal de alerta. Seguimos con la B, de borde. Un lunar normal suele tener los bordes lisos, bien dibujados, ¿verdad? Pues fijaos en el melanoma de la derecha. Los bordes son irregulares, como dentados, a veces hasta borrosos. Parece como si el contorno se estuviera perdiendo. La C, por supuesto, es de color. Los lunares benignos suelen ser de un color uniforme, un solo tono de marrón más o menos. El melanoma, sin embargo, a menudo es como un mosaico de colores. Puede tener diferentes tonos de marrón, de negro, e incluso a veces aparecen zonas blancas, rojas o azuladas. O sea, esa mezcla de colores en la misma mancha es un signo muy sospechoso. Vamos con la D, de diámetro. A ver, para que tengamos una referencia fácil, se suele usar el tamaño de la goma de un lápiz, que viene a ser unos 6 milímetros. La mayoría de los lunares normales son más pequeños que eso. Si una mancha es más grande, hay que mirarla con atención. Aunque, ojo, esto no es una regla matemática. Hay melanomas que al principio son más pequeños. Y llegamos a la E, de evolución. Y esta, de verdad, quizás sea la más importante de todas. Cualquier cambio en un lunar que ya existía o la aparición de uno nuevo que es diferente a los demás es una señal de alarma clarísima. Si un lunar de repente empieza a crecer, si cambia de forma o de color, se empieza a picar, a sangrar o se pone abultado, hay que ir a que lo vea un profesional, pero ya. Vale, pongámonos en el caso de que se detecta una lesión sospechosa. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues una vez se confirma con una biopsia que es un melanoma, el siguiente paso es lo que se llama la estadificación. Este proceso es fundamental. Consiste en determinar cómo de grave es el cáncer. Para ello se mide sobre todo su grosor, o sea, cuánto ha crecido hacia dentro de la piel y si ha llegado a extenderse a los ganglios linfáticos o a otros órganos. Esto es absolutamente crucial para saber el pronóstico y decidir cuál es el mejor tratamiento. Y esta gráfica lo dice todo. Muestra por qué todo lo que acabamos de ver es tan increíblemente importante. Fijaos en la diferencia, es brutal. La tasa de supervivencia a 5 años para un melanoma que se pilla muy pronto en estadio I, cuando solo está en la piel, es de casi el 99%, casi el 100%. Pero, si se detecta tarde, cuando ya ha viajado a otros órganos, esa tasa se desploma hasta alrededor del 24%. La imagen habla por sí sola, ¿verdad? El poder de la detección precoz es inmenso. Y para terminar, claro, no podemos hablar del melanoma sin mencionar la mejor estrategia de todas, que es, sin duda, la prevención. Al final, la defensa más potente se basa en unos cuantos hábitos muy sencillos. Cosas como buscar la sombra en las horas centrales del día, cuando el sol pega más fuerte. Usar siempre un buen protector solar de amplio espectro. Cubrirse con ropa, sombreros, gafas de sol. Y, por supuesto, combinar todo esto con la autoexploración mensual, usando la regla del ABCDE que hemos visto, y con visitas regulares al dermatólogo. Saber cuáles son los riesgos y conocer las señales es el primer paso, el fundamental. Pero el siguiente es pasar a la acción. La protección y la vigilancia constante son las herramientas más poderosas que tenemos contra el melanoma. Así que la pregunta final que queda en el aire es, ¿cómo vamos a incorporar estos hábitos en nuestro día a día para protegernos de verdad?